sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast HP Good Life, este espacio que es creado para hablar sobre bienestar general y estilo de vida. En esta ocasión me encuentro con el doctor Eric Ornes, médico cardiólogo clínico intervencionista, y hoy hablaremos sobre el Chagas. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, sobre todo a vos y a todo el plantel de HP Medical. Agradecerles esta oportunidad y felicitarlos por esta iniciativa de poder tener una comunicación más de cerca con el público en general y con los pacientes. Bien, doctor, hace ratito antes de empezar el podcast, estábamos charlando de todo un poco, ¿no? Y viendo su currículum, tiene un perfil increíble. Yo digo que es un máster en la cardiología. O sea, tanta preparación, su hoja de vida, y eso que es un resumen, ¿no? O sea, su hoja de vida es un resumen. Experiencia laboral, es jefe de servicio de cardiología, trabaja en la caja, aquí me dice que es, enseña a los residentes también, es jefe, si no me equivoco. Sí, bueno, ¿no? Soy como docente responsable Docente también responsable de residencia. Exacto. En la Caja Petrolera, en la INCOR, soy hemodinamista de la INCOR, de la Doc Weiler, de la Caja Petrolera. Bueno, o sea, es muy activo en todas sus actividades. Tenemos bastante actividad, gracias a Dios. Y bueno, ese es el tiempo que uno va llevando ya con la especialidad, ¿no? ¿Hace cuántos años ya que usted ejerce como especialista? Ya tengo más de 25 años como especialista de hemodinamia. Hemodinamia es la parte de la cardiología, es que es invasiva. Yo hago cateterismo cardíaco, trato infarto agudo de miocardio, tratamos diferentes patologías de todo el árbol circulatorio, pero en forma percutánea, esto quiere decir sin hacer cirugía. Yo no soy cirujano, hacemos lo que se llama mínimamente invasivo, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir mínimamente invasivo? Que por ejemplo, a través de una pequeña punción que te haga aquí en la muñeca, yo te puedo destrancar las arterias que antes se necesitaba hacer cirugía con un corazón artificial, digamos, ¿no? Que esas son las cirugías de bypass. Entonces, okay, eso ha avanzado mucho y eso hace que al día siguiente vos te vayas a tu casa como si no haya pasado nada, ¿no? Buenísimo, doctor. Se viene el Día Internacional del Chagas. Entonces, el doctor hoy nos va a comentar qué es el Chagas, primeramente, y si sigue existiendo en Bolivia, si existe. Así que hoy va a hablarnos sobre esto. Y antes sí, me mencionaba que es una enfermedad de pobres. A ver, coménteme, doctor, ¿por qué dice que es una enfermedad que se la determina negligenciada, olvidada por el mundo? El Chagas fue descubierta, bueno, existe en las momias del Perú desde hace muchos siglos atrás, ¿ya? Pero sí se la descubrió en 1909 en Brasil, ya en Minas Gerais, y han pasado más de 100 años y realmente como va a acometer a países que eran que son pobres, acomete sobre todo Bolivia, partes más pobres de Brasil, Argentina, acomete a 21 países de Latinoamérica. Y la gente que tenía mayor pobreza era la gente que estaba enfermando de esta enfermedad. Es entonces una enfermedad como que olvidada y que en los últimos 15 años, vamos a decir, empezó a expandirse en el mundo y con las migraciones que ha habido, por ejemplo, en España, Italia, Europa, ya hay casi 80.000 personas y en España casi todos los que tienen Chagas y les causan graves problemas a los españoles son bolivianos, por ejemplo. Existe en Australia, existe en Japón, existen casi 300.000 personas en Estados Unidos. Entonces ahí empezó a decir, no son solamente los latinoamericanos los que se están enfermando de esta enfermedad, que es muy grave, como vamos a ver más adelante, y se ha empezado a hacer más trabajo.
siempre los trabajos que habían eran trabajos pequeños, de grupos pequeños, sobre todo Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, eran los que se hacían los trabajos, pero sin ninguno de los cambios. Por ejemplo, el tratamiento, que son con 2 drogas que se llaman benznidazol y nifurtimox, se los hace desde que se descubrió el Chagas. No ha habido un cambio en eso. Se sabe que actualmente existen 6 a 7 millones de personas con Chagas, que aproximadamente 30.000 personas, esto estamos hablando de Latinoamérica, van a contraer Chagas. Y más de 9.000 niños por año van a nacer con Chagas. Entonces, es una enfermedad que en países como Bolivia tienen una prevalencia importante. Prevalencia quiere decir la cantidad de enfermos que hay en esa ciudad. En estudios de 1912 decía que en Bolivia había una prevalencia de 20%. Si te imaginas 20% de 10 millones era una cantidad extremadamente alta, ¿no es cierto? Ahora la prevalencia en Bolivia ha bajado mucho porque se han hecho diferentes trabajos, sobre todo a nivel de disminuir la transmisión. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad de Chagas. Y antes de hablar de transmisión, me estaba comentando, ¿no?, sobre cómo fue migrando esta enfermedad, pero aquí en Bolivia existe el Chagas, ¿no? Hay Chagas acá en Bolivia. Existe mucho Chagas. Existe, por ejemplo, no tenemos, lamentablemente, la estadística es lo que nos falta no solo a los bolivianos, sino a los latinoamericanos, pero, como te digo, esa prevalencia, una cantidad de 20% de la población era altísimo, que ahora se calcula que un 10%. Podemos decir que en Santa Cruz, si les empezamos a hacer un serodiagnóstico, o sea, un examen, seguramente un 10% a 20% de la población es portadora de Chagas. Yeah. Si vos te pones a preguntar a tus familiares, seguramente que más de uno va a tener Chagas. Entonces, antes de hablar, no es, doctor, una enfermedad rara. Claro, de la vía de transmisión, mejor sí me comenta qué es el Chagas como tal, así el concepto básico del Chagas. Ya, empecemos por partes. El Chagas es una enfermedad, se llama una zoonosis, es una enfermedad que es transmitida por unos insectos que se llaman las vinchucas, ¿no es cierto? La vinchuca agarra, te pica, te saca sangre y después de sacar la sangre va a defecar. O sea, pica y defeca. Y en las heces del parásito está un flagelado que se llama el Trypanosoma cruzi. Vos te levantás, te rascás y ahí lo metés. Al rascarte, la vas a meter este Trypanosoma cruzi y va a ser una enfermedad aguda, que generalmente puede pasar como una inflamación, como un resfrío, y recién de 15 a 20 años va a provocar los problemas graves que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿cuál ha sido la primera campaña que se ha hecho? Luchar contra la vinchuca, luchar contra el vector. Porque te decía, es una enfermedad de pobres, de gente pobre, porque generalmente era gente que estaba en el campo, que vivía con los animales cerca, que tenía casas que no estaban bien hechas, eran de adobe, eran de tacuara, se entraban los bichos por todos los lados. De Santa Cruz, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, 21 países de Latinoamérica pasa eso. Aquí en Bolivia, pero donde se dio más los casos, donde en Santa hay Cruz, más La Paz, Cochabamba. Generalmente es entre 300 y 3.000 metros, sobre todo valles mesotérmicos, vamos a dar Valle Grande, Comarapa, todo eso. El Chaco, ya ahora actualmente hay en la Amazonía, también por otro tipo de vectores, ¿no? Más bien en La Paz hay en los yungas, digamos.
Donde hay menos es en ciudades altas, Potosí, ciudades altas, Oruro, ahí no hay transmisión aguda. Okay. Ahora, esta transmisión aguda, con todo lo que se ha hecho, porque hay un trabajo del Ministerio de Salud, prácticamente en la actualidad ya no hay ese tipo de transmisión que se llama vectorial. Ya. Ese tipo de transmisión que te pique la vinchuca. Ahora prácticamente es una excepción. Yo nunca he visto un niño que le haya picado la vinchuca. Mira que yo atiendo hace más de 25 años. Okay. Eso era antes. Pero sí, ya yo estoy viendo a los niños que les habían picado hace 40 años y que ahora ya están presentando las consecuencias de esa enfermedad. Porque lo que se empezaron a dar cuenta es que en estas enfermedades, en estas localidades donde había vinchuca, la gente tenía una expectativa de vida entre 35 y 40 años y en la mejor parte de su vida tenían muerte súbita, o sea, se morían de un rato a otro, tenían un paro cardíaco. Okay. Ahí empezaron a ver y descubrieron el Chagas, ¿no? Bien, doctor. ¿Y cuál es, o sea, me menciona que te pica la vinchuca y recién a los 15, 20 años, 30 te pueden aparecer los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en una persona con Chagas? Entonces vamos aquí a hablar de las fases de la enfermedad del Chagas. Okay. Hay una fase que se llama aguda, que es cuando te pica, tenés fiebre, puede haber, hay un signo que se llama de romaña, que se te hincha el ojo. Eso prácticamente ya no se ve. Esa es en la transmisión que se llama vectorial, por el vector. El vector es el bichito, ¿no? El bichito que te va a meter un parásito, que es el flagelo, que es el Trypanosoma cruzi. Después de esa fase aguda, vamos a pasar a la fase crónica o indeterminada, que está entre 10 a 15 años. De todos los que tienen Chagas, solamente un 30-40% se va a enfermar. ¿Ya? Ya. Entonces, que vos tengas un examen de sangre, por ahí querés ir a donar sangre y te va a decir Chagas positivo. Eso no quiere decir que estés enfermo. O sea, puede que haya personas con síntomas y otros asintomáticos también. Ya, exactamente. Okay. Entonces, de los pacientes que tienen la determinación de Chagas, igual que cuando te sacabas el COVID, ¿no es cierto? Te hacías un PCR o te hacías unas inmunoglobulinas, igual se hace en el Chagas, ¿ya? Se llaman otra cosa, se llaman IFI, hay el PCR también para Chagas. De esos, 70% son asintomáticos y no van a desarrollar la enfermedad. Okay. O sea, vos vas a tener una vida normal. El problema va a ser con el 30% de esos pacientes. Ellos pueden desarrollar básicamente, la mayoría de ellos, una enfermedad del corazón o una enfermedad del tubo digestivo. La enfermedad del corazón puede ser que afecte al sistema eléctrico del corazón y tengan disturbios que se llaman arritmias cardíacas, por lo que presentan muerte súbita, de un momento a otro se mueren, le da un paro cardíaco, o en el sistema eléctrico, o se bloqueen y necesiten un marcapaso. Entonces, por eso que el Chagas mucho se lo relaciona a la colocación de marcapaso. ¿Ya? Pero existen en el mismo corazón otra forma de atacar el corazón que te puede hacer que tu corazón se agrande, crezca mucho. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, los síntomas, falta de aire, dificultad para caminar, no puede dormir porque se ahoga. Entonces va al médico, se hinchan los pies, va al médico, el médico ya le ve que está con su corazón grande, le hace un electrocardiograma, una radiografía, y por eso uno ya se puede dar cuenta que, sobre todo en Santa Cruz, uno le pregunta, ¿de dónde es usted? Yo soy de tal lugar. Bueno, en ese lugar hay mucho Chagas, le pido una prueba y tiene Chagas. Entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca por Chagas. Y en un 10 a 15% lo que va a afectar es al tubo digestivo. Entonces, generalmente, lo mismo que se crece el corazón, se va a crecer el intestino, y estos pacientes son los que paran
estreñidos, que necesitan enema frecuente y a veces hay que sacarle un pedazo del intestino para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Y en un 10% se van a mezclar, tener las dos cosas. Son los que tienen peor suerte, ¿no? Tienen el corazón grande y el intestino grande, ¿no? Me comenta sobre las complicaciones que tiene el Chagas como tal. Entonces, ¿hay un tratamiento específico para el Chagas o solamente se tratan las complicaciones? Hay un tratamiento específico. El tratamiento específico sería matarlo al parásito, ¿no es cierto? Entonces, para matarlo al parásito se va a utilizar un medicamento que es el benznidazol, que es el que tenemos acá, pero se lo debe tratar en las fases bien tempranas, preferiblemente en personas menores de, las últimas guías argentinas dicen menores de 19 años, ¿ya? Mejor si se tratan en menores de 12 años, ¿ya? Y que no tengan manifestaciones ya de que haya habido un Chagas más avanzado. Entonces, en ese paciente, ¿ya? En ese paciente lo vamos a matar al parásito y no va a llegar a desarrollar estas enfermedades. Hay un programa de Chagas que el medicamento es gratuito. Vos vas a Cenetrop, vas a preguntar en el CEDE, vas a ir y te van a dar un tratamiento gratuito. Ahora se ha extendido más en algunos pacientes hasta los 50 años, que no tengan manifestaciones, que su corazón no esté grande, que no tengan muchas manifestaciones en el electrocardiograma, y porque estos medicamentos tienen bastantes complicaciones. Entonces, el médico dice, usted quiere probar, vamos a hacer un tratamiento. Ese sería el tratamiento etiológico de la enfermedad. Ahora, cuando el paciente ya está con alteraciones eléctricas del corazón, pues hay que ya ponerle a veces marcapaso cardíaco cuando se está desmayando, y muy rara vez cuando está teniendo arritmia y con eso se tiene desmayos también, hay que poner otro tipo de marcapasos que se llaman los cardiodesfibriladores, ¿no? Y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se los trata como los que tienen otro tipo de insuficiencia cardíaca, que a veces es causada por infarto, por algún otro tipo, por ejemplo, los pacientes hipertensos que no se controlan, se va creciendo el corazón. Entonces, los medicamentos ya son muy parecidos, ¿ya? Son muy parecidos, ¿ya? Entre eso están los medicamentos para la presión, diuréticos y otros medicamentos más específicos para eso. Ahora, eso es cuando hemos hablado de la transmisión vectorial. Esa es la transmisión que, gracias a Dios, ya es muy infrecuente en el país que haya esa transmisión vectorial, porque lo que ha hecho el gobierno y todos los gobiernos han matado la vinchuca. Entonces ya hay menor cantidad de vinchuca que esté infectada y que te pueda infectar. Pero ¿qué pasa cuando la mamá, que ya tiene ciertos años, viene a Santa Cruz, ella se infectó en otro lugar, o viaja a España, a Estados Unidos, y va a tener su hijo, lo puede contagiar, ¿ya? Entonces, lo que se hace, cuando sabemos que cuando una mujer está embarazada, se le piden varios exámenes, entre esos se le pide Chagas. Cuando nace el bebé, se le hace una prueba de Chagas al bebé, ¿ya? Al nacimiento. Porque cuando nace, ese se llama Chagas congénito, ¿ya? O de transmisión transplacentaria o neonatal, digamos. En ese paciente, el tratamiento es el 100% con este mismo medicamento. Yeah. Entonces, eso se acabó. Okay. Hay otras formas de transmisión que antes eran muy comunes, que era por transfusión de sangre. Ahora, en todo banco de sangre, se ve que tu sangre no tenga sida, no tenga hepatitis, no tenga Chagas. Entonces ahora ya no es difícil que te contagien por una transfusión de sangre. Y la última forma, que es reciente, es por la transmisión oral. Entonces, en Brasil, por ejemplo, la principal forma de transmisión es oral, porque en Pará, el azaí, donde hay azaí, hay mucha vinchuca, entonces vos te la comes los huevos de la vinchuca, ¿ya? Y como el azaí generalmente no se lo cocina,
Entonces, una de las principales formas de transmisión es en forma oral. En Bolivia, los reportes de transmisión oral han sido en Pando, en Riberalta, y muy poquito. Entonces, no es para que le tengamos miedo al azaí tampoco, ¿no? Porque generalmente ya se lo procesa más y todas esas cosas. Ya se sabe. Entonces, tenemos transmisión del vector, tenemos transmisión que se llama vertical de la mamá al bebé, tenemos transmisión por transfusiones y tenemos una transmisión por vía oral. Y podemos tener una quinta transmisión que es cuando un laboratorista se va a pinchar con una aguja que está infectada con Chagas, ¿no? Entonces, en todo lo que es agudo, el medicamento con el dexlansoprazol es muy efectivo, 100%. Mencionó que uno de los tratamientos a una persona con Chagas puede ser un marcapaso. ¿El marcapaso para qué sirve? ¿Qué es? El marcapaso puede servir para dos cosas. Uno es cuando la frecuencia cardíaca se hace muy lenta, ¿no? Entonces te marca el paso, entonces te da una frecuencia continua, digamos, tu corazón tiene un marcapaso normal, que es una frecuencia entre 60 y 100, cuando corre se sube a 120, ese es lo normal. Esta enfermedad te va a ese marcapaso, te lo va a fregar, digamos, ¿no? Entonces ya tu corazón no va a pasar de 40, empezás a desmayarte, ¿ya? Entonces para eso el marcapaso va a servir. Entonces el marcapaso es una pila que se pone acá con 2 cables o 3 cables y va a hacer que en una de las causas tu corazón tenga una frecuencia adecuada y que responda también a las necesidades físicas. Estos son marcapasos que no son estáticos, sino si vos corres, tu marcapaso va a aumentar la frecuencia, no se va a quedar. Y en otros casos, cuando se crece mucho el corazón, se ponen varios cables para, se llama resincronizar. Cuando está muy, porque está destruido, el Chagas te destruye todo el sistema eléctrico, entonces tu corazón ya no tiene una sincronía late. Entonces, primero late esta parte, después otra parte y esta otra parte, y el marcapaso te va a sincronizar, eso se llama resincronizador. Entonces, esa es otra de las funciones de otro tipo de marcapaso. Y la última, que hemos dicho que hay muerte súbita, que hace arritmias cardíacas, ¿ya? Vos tenés un tipo especial de marcapaso, que es como si vos tuvieras un cardiólogo en tu corazón, que te está haciendo electrocardiograma todo el día, y cuando viene una arritmia cardíaca, te va a dar un choque eléctrico, como el que vos ves en emergencia, ¿no ves? Que te da un choque eléctrico, pero no está el cardiólogo, vos estás durmiendo y tu marcapaso te revive. Okay. Entonces, o sea, eso se llama desfibrilador. De marcapaso. Entonces hemos visto un marcapaso para la frecuencia, hemos visto un marcapaso que nos ayuda a tener más fuerza en el corazón y otro marcapaso que te va a dar un choque eléctrico, se llaman desfibriladores, y que evita que te vayas a morir, porque vos puedes estar muy bien y estamos charlando y te da si tengo el desfibrilador, me da una arritmia y me muero. Si tengo el desfibrilador, me va a dar un choque y me va a despertar. Pero cada cierto tiempo, por eso tenés que ir al médico, a tu cardiólogo. Hay especialidades dentro de la cardiología que solamente ven esa parte. Digamos, esa no es mi especialidad, que ven son solamente marcapasos. Esa es una especialidad de 2 años que va a estudiar solamente marcapasos. Ah, ok. Ya no entra, o sea, digamos, cardiólogo y especialista en estimulación cardíaca artificial. Ok, y usted como cardiólogo clínico me dice, con este tema del Chagas, ¿qué es lo que más ve usted? ¿Qué es lo que se encarga, digamos? Vemos todo. O sea, yo veo la arritmia y cuando yo veo que necesita un marcapaso, le llamo al especialista en marcapaso, le digo, doctor, este paciente necesita un marcapaso. Entonces le agarra y le pone, digamos, ¿no? Y el paciente va a volver conmigo porque yo voy a tener que seguir con el otro tipo de tratamiento, porque el chagásico no solamente va a tener Chagas, también puede tener hipertensión, puede ser diabético, puede ser obeso, puede ser sedentario, y se va a morir, ya no se muere el Chagas, se va a morir de otras enfermedades. También se puede infartar. Por eso que el cardiólogo tiene que ver todo el conjunto de
las enfermedades y disminuir esos factores de riesgo que se llaman. O sea, su trabajo más que todo también es prevenir, ¿no? Las complicaciones Prevenir que pueden y tratar las complicaciones. Ok. ¿No? Doctor, hablamos sobre tratamiento, claro, el marcapaso es uno de ellos, pero ¿qué pasa si un paciente llega tarde al tratamiento? Ya, cuando llega muy tarde quiere decir que el paciente ya no tiene músculo, digamos, ¿no? Ya no tiene tela, se le llama. Ahí la única cosa que se puede hacer es trasplante cardíaco, ¿no? Hay que cambiarle el corazón. Pero, ¿qué tan seguido se hacen los trasplantes? No hacemos en Bolivia, ese es un plan, una medida pendiente que tenemos. Es muy difícil hacer un equipo de trasplante cardíaco. Yeah. Por eso que lo mejor es prevenir, ¿no? Lo mejor es prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Sobre todo que no haya el vector. Después, descubrir a los pacientes que tienen Chagas en la niñez, sobre todo a las madres que van en edad reproductiva y tratarlas para que no puedan transmitir a su bebé. Descubrir precozmente o en el momento del nacimiento al niño para evitar que no tenga. Okay. ¿Ya? Entonces le vamos a dar tratamiento. Entonces vamos a hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para que no llegue a necesitar marcapaso ni trasplante cardíaco, ¿no? Porque el paciente que ya llega a tener insuficiencia cardíaca es peor que cualquier cáncer. Todo el mundo le tiene miedo al cáncer. Yo le tengo más miedo a la insuficiencia cardíaca avanzada, porque sé que ese paciente va a tener una expectativa de vida de 1 o 2 años más. Entonces, cuando el paciente está con una enfermedad muy avanzada, la mortalidad es casi de 50% por año. Entonces, en 2 años, en el mejor de los casos, él va a sobrevivir. Y es un paciente que va a depender de la familia. Y estos son pacientes que tienen entre 30 y 50 años. O sea que están en la mejor etapa de su vida, digamos, ¿no? Están en la etapa productiva. Te va a fregar la familia, porque generalmente si es hombre o es mujer, uno de los dos es la cabeza de la familia, y la cabeza de la familia, ese se va a morir y va a abandonar toda la familia. Entonces, por eso que es muy importante hacer el diagnóstico precoz, el tratamiento cuando es niño o es una paciente que esté en etapa reproductiva y en los niños, ¿no? Ese es el mejor tratamiento, evitar llegar a eso. Ok, doctor. Las personas que viven en zonas rurales y quieren saber si tienen Chagas o no, ¿dónde pueden acudir primero? O sea, ¿a qué hospitales? Porque sabemos que hay hospitales de primer, segundo y tercer nivel. ¿En qué hospitales son los que te pueden dirigir y dar, digamos, como que un seguimiento de que, bueno, puedes hacer esto, esto, esto y esto? Entonces, es importante hablar porque uno dice el de primer nivel parece que es el más complicado, ¿no? El primer nivel es posta, digamos, ¿no? Okay. Entonces, ahí es donde se debe tratar al paciente. Ahí es donde se lo tiene que encontrar, en el primer nivel. El primer nivel es donde va a estar en contacto con la población. Entonces, en el primer nivel es donde se tienen que hacer las vacunas, en el primer nivel es donde se tienen que traer las diarreas, donde se tienen que tratar las infecciones respiratorias, donde se tiene que hacer el diagnóstico de Chagas, de dengue. Es en ese primer nivel, máximo en un segundo nivel. Porque en el tercer nivel van a ir los pacientes que ya realmente tienen un Chagas avanzado, digamos, ¿no? Un Chagas avanzado. Y lo ideal es que en el primer nivel se haga el tratamiento y la supervisión bajo un médico de este tratamiento. Hay hay programas de Chagas en todas estas poblaciones que tienen bastante endemia de Chagas, hay programas de Chagas. Aquí, por ejemplo, tenemos Enetrop, hay varios lugares de la gobernación que te van a decir, del CEDES, que te van a decir, vaya a ese centro, que es un centro de primer nivel, le vamos a dar, el tratamiento es gratuito. El tratamiento es gratuito. Excelente, excelente, doctor. Y un poco cambiando el tema del Chagas, mencionó sobre los trasplantes de corazón, y justo antes de que usted llegue estábamos debatiendo un tema con Chino, un tema con
con Alejandro y estábamos viendo su currículum. Otra vez se lo menciono porque es un tema que nos impresionó tanto de, ay, Dios mío, bueno, es un máster. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le preguntamos? Entonces le digo, ¿qué preguntarías vos? Y me dice si es posible hacer un trasplante del corazón de un cerdo a un ser humano, por ejemplo. Sí, se está. A ver, ¿cuál es el principal problema del trasplante cardíaco? Es que no hay donantes. Okay. ¿Ya? No hay donantes porque... Pero estamos por ejemplo, hablando de una persona a otra. Vamos a empezar, o sea, empecemos por el comienzo. Ya. ¿No? ¿Cuál es el problema principal? Porque nosotros, yo he estado en dos grupos de trasplante cardíaco que nos quedamos con los rizos hechos porque nadie quiere donar corazón. ¿Ya? Entonces, vos no, por ejemplo, un riñón, vos podés donar porque tenés dos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el papá, qué sé yo, el hijo le dona al papá o el hermano, a veces un primo, si son compatibles, le da un riñón y con el otro vive bien. El hígado, también con un pedacito de hígado, vos podés vivir. En cambio, tu corazón, si lo vas a donar, te vas a morir. Claro. Entonces, la única forma de donación es de cadáveres, ¿no? Entonces, y el cadáver tiene que estar muy bien de óbito, o sea, ¿no? Entonces, tiene que estar, que no haya fallecido mucho tiempo, tiene que estar con el corazón latiendo. Uh-huh. Y digo, pero el corazón latiendo está muerto, porque lo que vale es la muerte que se llama encefálica. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, cuando no funciona el cerebro, uno ya considera que la persona está muerta. Uh-huh. Hay pruebas que se hacen y dice, el cerebro no está muerto, este paciente sirve para donación de órganos. Entonces, su corazón latiendo, lo voy a sacar, le voy a sacar un riñón que está orinando todavía, le puedo sacar las córneas, le puedo sacar los huesos, se saca la piel, todo se puede trasplantar. Pero por una cosa sentimental, la mayoría, sáquele todo, pero no le saque el corazón. Porque uno siempre dice, el corazón duele, doctor, cuando me enamoro, dice, cree que está todos los sentimientos en el corazón. Entonces casi nadie quiere que le saquen el corazón. Ya, donan riñones, donan hígado, córnea, pero corazón no dona. Por esa falta de donación a nivel mundial es que están buscando los científicos conseguir hacer donaciones, o sea, hacer trasplante de ponerte el corazón de un cerdo, digamos. El cerdo, aunque no nos parezca, es uno de los animales más compatibles con nosotros. Se ha hecho ya trasplante con cerdo, no han vivido, creo, un mes, 2 meses, pero se está trabajando en eso. Es una materia que está yendo en desarrollo, ¿no? La genética, la inmunosupresión, el trasplante está avanzando. Hay otra forma de ponerte corazones artificiales totalmente mecánicos, pero tienen muchos problemas. Entonces, todavía el mejor trasplante de corazón es cuando vos conseguís un corazón de un humano, ¿no? Pero el problema son los donantes en todas partes del mundo. ¿Y usted cree que en Bolivia se pueda hacer un trasplante de cerdo a un humano? ¿Usted cree que podríamos llegar a ese punto, digamos, como otros países? Alguna vez vamos a llegar, pero tenemos que empezar primero haciendo un trasplante de un humano a un humano. ¿Y se hacen acá esos tipos de trasplantes? No se hace. Se ha hecho uno en Cochabamba, se hizo uno una sola vez, pero por todos los problemas logísticos, porque en esa época no había tanto apoyo como hay ahora en el trasplante renal, de que te dan los medicamentos inmunosupresores. El paciente tiene que tener cierta cantidad de dinero, bastante cantidad de dinero para comprar los medicamentos. Entonces, esto tiene que ser una labor conjunta con el gobierno. El gobierno tiene que hacer un plan que el paciente trasplantado tenga todo gratis. ¿Ya? Okay. Todo gratis, digamos, ¿no? Porque generalmente necesita mucho dinero para mantener su trasplante, para hacer sus exámenes y todas esas cosas. ¿Y en lo ético? ¿Qué tiene en lo ético? En lo ético, digamos, de sacarle el corazón, digamos, a un animal, a un ser humano, ¿tiene algún problema ético eso? Depende del punto de vista
ahora estamos... Porque le estás quitando la vida a un animal sí, para devolverle la vida a un es ser que humano. estamos entrando en una cosa que se llama el animalismo, en que los animales parece que tienen más valor que los humanos. Entonces vos vas a ver, hay un perrito que necesita no sé qué y todo el mundo da plata. Pero hay un niño que necesita para su quimioterapia y nadie le da. Entonces nos estamos fijando más en tenerle pena a los animales que a nosotros mismos. La misma juventud está, en vez de tener hijos, ya ahora quiere tener perritos, dicen, ¿no? Perrijos, dicen, ¿no? Entonces, eso está mal porque tenemos que tener hijos, porque si no vamos a desaparecer como especie o va a pasar lo que pasa en Europa, que tenemos migraciones importantes de otras culturas y vamos a desaparecer como bolivianos, como cruceños, porque van a venir de otros lados y los cruceños, los occidentales no quieren tener hijos, quieren tener un perrijo, un gatijo, y le tienen tanto pena. El chanchito se lo come todos los días. Entonces, si te lo vas a comer, sacarle su corazoncito, igual lo vas a matar para comer, ¿no? ¿O no te gusta el chancho? No, no Pero como mucho chancho. la vaca no podemos porque es muy grande su corazón, ¿no? Entonces, pero se come, digamos, ¿no? Entonces, ético no vería, digamos, eso, ¿no? Ético sería no hacerlo sufrir el animal, que el animal, digamos, no se le saque el corazón sin el menor sufrimiento, pero no desde el punto de vista de que lo voy a matar. Igual lo voy a matar para comérmelo, ¿no? Claro. Entonces, mejor si sirve para la vida de una persona que es padre, que es hijo, qué sé yo, ¿no? Que puede tener una familia. Bien, doctor. Y para terminar con este episodio, todo un poco, nos quisiera compartir alguna anécdota, ya sea para los estudiantes, colegas que los estén escuchando, pacientes, que haya tenido, digamos, que lo haya marcado de por vida, o quizás no. Hablando de trasplantes, es una cosa interesante. Cuando llegué yo, más o menos en el 98, 99, llegamos a la vez cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas, y estábamos con esa idea de querer hacer trasplante cardíaco, ¿ya? Entonces, cuando vos haces trasplante cardíaco, hay una parte que se llama la cirugía experimental. Entonces, vos tenés que practicar antes, no lo vas a hacer en un paciente que lo vas a trasplantar. Entonces, estaba yo trabajando en el hospital japonés y el cirujano cardiovascular recibe un paciente muerto, que era uno de una pandilla que le habían metido un cuchillazo y se murió. Y la cuestión es que él, para ver cómo iba a ser, lo había abierto al paciente para ver si podía suturar la herida. Le sacó el corazón para estudiarlo y para mostrárnoslo cómo iba a ser la técnica de trasplante, pero no avisó a la familia. Entonces lo cerraron y la familia no sé cómo se dio cuenta que no tenía corazón ese paciente. Entonces fue una cosa que salió en la televisión, que había sido un rito satánico, que le habían sacado el corazón y que con eso habían hecho no sé qué otras cosas y que el corazón no le habían sacado en el hospital, pensaban que lo habían desenterrado al cadáver y le habían sacado su corazón porque era una secta satánica. Tuvimos que, el doctor tuvo que agarrar y devolver el corazón a la familia para que lo entierre con su corazoncito, ¿no? Que era una cosa que era para prepararnos para el trasplante, digamos, ¿no? El error de él no es decirle, bueno, está sin corazón porque estaba muy dañado, digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que en el trasplante cardíaco es muy difícil conseguir el donante, porque hay cree que es un órgano especial, digamos. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias por venir y darnos esta magnífica oratoria de todo un poco, el médico, cardiólogo, clínico, intensivista, de todo. Algún día voy a llenar tanto mi currículum como usted, con tantas anécdotas también, porque me imagino que tiene muchísimas más. Muchísimas. Pero muchas gracias por estar acá y por compartir todo su conocimiento con nosotros.
Así que bueno, muchas gracias también a ustedes por escucharnos y si les gusta este tipo de contenidos, ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima.